Hola hermanos, hoy tenemos un nuevo estudio, la sesión 5, ¿no? Llevamos estudiando el libro del Eclesiastés y ya vamos por la sesión 5. Es un libro realmente interesante. El Eclesiastés es uno de los primeros libros que yo leí y que me gustó mucho porque es un libro realista, es un libro que te habla de la vida que hay a mi alrededor. Es un libro que indaga en el valor, en el beneficio, te habla del mal que hay y bueno, trata temas muy, muy interesantes. El autor, hay un momento que dice, lo he visto todo. Y yo imagino que para verlo todo, él ha dedicado tiempo a sentarse, a caminar de una manera tranquila, a observar, a reflexionar, ¿no? Y solamente bajo esa quietud es cuando uno puede sacar buenas conclusiones, puede ver las cosas de una manera real, ¿no? Y más él, que había recibido sabiduría de lo alto. Él tenía una visión más amplia todavía. Es un libro que, como sabemos, nos habla de la vanidad, que todo se pasa, que todo se va, pero también nos habla del disfrute de la vida y nos anima a disfrutar del día a día y también del mal de afanarse, como hacemos hoy en día, y ya se ve que ya se hacía en esos tiempos, de afanarse de una manera desmesurada, sea con el trabajo, sea con la vida en casa, sea lo que sea. Vamos muchas veces estresados. Y lo que más me gusta es que cuando habla de todo ello, te dice que tengas en cuenta a Dios, que sepas que sobre todo eso te va a juzgar Dios, ¿no? Y es bajo esa visión que el predicador también habla de la justicia, solamente bajo el prisma de que está todo en las manos de Dios, que el juicio está en sus manos. Podríamos decir que vivimos en una sociedad donde la justicia es falsa, porque todo creyente sabe que la verdadera justicia viene de lo alto y no viene de la justicia como la entendemos en sí, porque no tiene suficiente conocimiento para impartir esa justicia. Al que verdaderamente es justo es Dios, el que conoce el corazón de cada uno, porque Él es el creador de este universo. Para impartir justicia hay que ser realmente sabios, no solamente inteligentes también, pero sobre todo sabios. Siempre pensé que ser juez era una de las cosas más difíciles, una de las cosas con más responsabilidad. Siempre pensé que no quise, además de que había que estudiar demasiado, ser juez es demasiada responsabilidad para tener un error y que repercuta de una manera tan directa en otras personas y en otras vidas. Entonces me pensé que era algo muy fuerte, ¿no? Algo que me queda grande a mí y que te queda grande a ti y que le queda grande al otro. Nos queda grande a todos, hasta a los jueces les queda grande, porque realmente, como hemos dicho, la verdadera justicia solamente viene de Dios. Y la justicia que tenemos aquí en la tierra no es nada perfecta, ¿vale? Y conocí a una chica que era juez y claro, yo le pregunté, ¿cómo te sientes cada vez que vas a un juicio a dictaminar sentencia? Y ella me dijo de una manera muy tranquila, bueno, no hay problema, ahí yo ya me lo he estudiado todo y yo ya sé lo que voy a decir. O sea, que no importaba lo que dijera el acusado, el abogado, el fiscal o quien sea, que nosotros pensamos que sí, o al menos los que estamos lejos de ese mundo, y me dijo que no, que ella ya sabía cuál iba a ser la decisión. Y la verdad que me pareció algo bastante frío, ¿no? Y es que actuamos en este mundo, actuamos impartiendo justicia de una manera fría, ¿no? Es como se maneja. Y es que en nuestra sociedad se imparte justicia con el corazón cerrado y con los ojos vendados, diríamos. Recordemos la estatua, el símbolo de la justicia, que es una mujer con los ojos vendados, con una espada en una mano y con la balanza simbolizando igualdad en la otra, ¿verdad?
y llama la atención con los ojos vendados. Es un poco como decíamos, ¿no? Que la justicia con el corazón cerrado, cosa que va, no es como la justicia de Dios, que el corazón está abierto y que Dios mira el corazón, ¿no? La justicia en la democracia está basada, como todos sabemos, en un Estado de Derecho. Si no hubiera un Estado de Derecho, pues también sería muy caos, ¿no? Entonces, pues bueno, que lo ha creado el ser humano y por eso no es nada perfecto. Sirve para garantizar un orden, sirve para garantizar la paz, bueno, garantizar que en la medida que se puede. Pero el problema de esta justicia que no puede ser verdadera porque no tiene en cuenta a Dios. Es una justicia que está a espaldas de Dios, ¿no? Y eso nunca puede tener una visión lo suficientemente amplia para ser justa, realmente justa, ¿verdad? Pero todos sabemos o todos tenemos en nuestro interior un sentido de justicia. Sabemos de alguna manera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que no lo está, ¿verdad? Pero nos podemos preguntar de dónde sacamos ese sentido de justicia, ese estándar para el bien o para el mal. El deseo de justicia realmente es un deseo que nos ha dado Dios, es un reflejo de ser a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero que aunque tengamos ese deseo y tengamos esa parte de la imagen de Dios, no es la justicia la que nos rodea aquí en la tierra, ¿verdad? También hablamos mucho de lo injusto, lo podemos escuchar en muchísimos sitios, lo injusto que es la vida, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien muere joven, o si es un niño, pues imagínate, pero muchas veces nos parecen que hay muchas situaciones que son injustas. Por ejemplo, cuando un joven o quien sea esté luchando por conseguir ese puesto de trabajo y ha estudiado mucho y se ha preparado mucho, lleva tiempo preparándose y de repente ve que el que sube a ese puesto de trabajo es alguien que no se lo ha peleado, que no ha luchado por ello, pues realmente eso indigna y eso realmente nos hace sentir mal, ¿no? Y es que nosotros vivimos una vida muy injusta a nuestro alrededor y en nuestro interior lo que hay es deseo de una verdadera justicia. Y dice en Eclesiastés 3:16, vi más cosas debajo del sol, en lugar del juicio, la maldad, y en lugar de justicia, la iniquidad. Dicen que las reacciones humanas frente a las injusticias son muy rápidas, reaccionamos de una manera automática y rápida, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos a alguien que se niega a compartir lo suyo, o con alguien necesitado, o con lo que sea, que veamos que es algo injusto, en nuestro cerebro se activa algo automático y lo vincula a lo que consideramos que es justo o es injusto y nuestro cuerpo reacciona a lo que ve. Si ve que es justo, realmente la justicia transmite alegría, transmite paz, transmite, no sé, gusto, se está a gusto, nos hace bien, ¿verdad? Pero en cambio, si lo que se vincula es con algo injusto, eso nos va a provocar ira, al menos si no ira, pues enfado, vamos a tener una reacción muchas veces verbal e incluso a veces física, ¿no? Porque realmente hemos sido creados para vivir en una verdadera justicia, no con la injusticia. Ella nos enfada y nos irrita, ¿no? Dios nos creó para convivir en un mundo con justicia. Dice en Eclesiastés 5:8, si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles. Bueno, esto pasa de continuo, ¿no? Hay muchísimos versículos en el Eclesiastés que nos habla de la injusticia que se vive aquí en la tierra, ¿no? Debajo del sol. Y este libro es como un cuadro que en el fondo lo que tiene es un color gris, un color negro, un color oscuro, ¿no? Cada vez que nos habla de la vanidad, que habla de la muerte, que habla de la injusticia, del esfuerzo que es totalmente inútil, digamos que tiene un fondo un poco sombrío, ¿no? Pero en cambio, cuando reluce la justicia, cuando se habla de la verdadera justicia, es como
darle brillo al cuadro, ¿no? Es algo que destaca en el cuadro y que lo hace que resplandezca, ¿no? Eso le da belleza y se ve que, y nos damos cuenta en ese cuadro que la injusticia solamente es aquí, en este tiempo, bajo el sol, que existe una esperanza de restauración que nos ayuda a soportar el ver tanta injusticia a nuestro alrededor. Eclesiastés también nos habla de la muerte. La muerte como que nos iguala a todos, donde el ser humano se da cuenta que no puede hacer nada, es la gran debilidad del ser humano ante ella, ¿no? No puede hacer nada y además nos llega a todos. No se salva a nadie, pero absolutamente nadie. Ya puedes ser rico, que no vas a comprar nada, no, ya puedes ser pobre, que tampoco, y ya puedes ser listo, o ya puedes ser incluso sabio, o ya puedes ser bueno o malo. A todos nos iguala, ¿no? Nos presentamos ante la muerte realmente desnudos. Y nos parece muchas veces que la muerte también es injusta, que la muerte realmente estaba fuera de la intención de Dios y no fuimos creados para la muerte, por eso nos parece tan injusta. Allá con nosotros no nos gusta. Fuimos creados para la eternidad. Dice en Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Aquí en la tierra vemos que se alcanza justicia cuando se logran derechos, ¿no? Se luchan muchos por tener derechos, sea en el trabajo, sea de igualdad, sea luchamos contra el racismo, contra la explotación, de lo que sea, ¿eh? Pero si nos damos cuenta, continuamos luchando año tras año, década tras década y años y años y años, y la verdad que el ser humano nunca llega a hacer que desaparezcan todas estas injusticias. Porque el racismo, aunque se luche para que no haya, nunca deja de existir. El explotar y no cumplir los derechos tampoco deja de existir, porque la injusticia no deja de existir. Dice en 1 de Juan, toda injusticia es pecado. Y claro, nosotros vivimos en un mundo bajo el sol, con el pecado. Por eso existe la injusticia. La injusticia es hacer lo contrario a lo que Dios realmente quería para este mundo. Si el ser humano no puede resolver la injusticia bajo el sol, ¿cuál debe ser el camino del creyente a seguir? ¿Cuál debe ser la esperanza? El Eclesiastés nos indica algo. Dice en el capítulo 8, versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Aquí no está hablando de legalidad, de obediencia. ¿Cuántas personas vivimos de una manera, cuantas más personas vivamos de una manera legal, sería mejor porque, aunque no sea perfecta, la sociedad se beneficia. Es una manera de vivir que de alguna manera también agrada a Dios, ¿no? En orden. El Eclesiastés también nos habla de otro tema, de la sabiduría, como ya hemos hablado en temas anteriores. Es la sabiduría la que nos da fuerza, es la que nos da visión, la que nos da conocimiento, y es también la que inclina nuestros corazones, porque cuando sabemos cosas también inclina nuestros corazones y ello nos puede alejar del mal. El ser sabios nos puede alejar del mal, lejos de lo injusto. El Señor tiene un camino para nosotros y la sabiduría es la forma en que lo entendemos y lo sigamos. No nos elimina los problemas, pero sí podemos ir avanzando en fe y en esperanza, puestos los ojos en lo que vendrá. Y la tercera cosa que nos indica es el temor a Dios. Siempre entendiendo el temor a Dios como un acto de amor, ¿no? No con miedo, sino con reverencia y con respeto. A veces vemos que una persona es injusta y que le van bien las cosas, incluso vive muchos años. Y eso nos cuesta entender cómo esta persona que ha hecho tanto mal a tanta gente le ha ido bien todo. Y esta persona tan buena
pues ha tenido muchas enfermedades, por ejemplo, o ha pasado muchas penurias. Eso nos cuesta comprender. Dice en Eclesiastés, voy a leer Eclesiastés capítulo 8, versículos del 10 al 13, y lo voy a leer en una versión actualizada. También he visto que a la gente malvada, que se mantuvo alejada del lugar santo, la alababan el día de su entierro, y en la ciudad donde cometió su maldad, nadie después lo recuerda. Y esto no tiene sentido, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Así resulta que el que peca y sigue pecando vive muchos años. Lo que yo sabía es que a los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él les va bien, y que por el contrario a los malvados les va mal y su vida pasa como una sombra porque no muestra reverencia ante Dios. Y así se da en este mundo el caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto tiene sentido. Y es así muchas veces. No podemos llegar a comprender la justicia de Dios, supongo que no es aquí en la tierra, y entonces por eso tampoco nosotros podemos llegar a entender. Y dice el versículo 15, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Aquí nos anima a disfrutar, ¿no?, de la vida. La legalidad, la sabiduría y el temor a Dios serían los pasos a seguir para el creyente, de los que quieren caminar en la justicia, al menos mientras estemos aquí en la tierra. Y disfrutemos de lo que Dios nos da cada día, con sabiduría y temor a Dios. Sepamos que sobre todo lo que hagamos nos va a juzgar Dios, que tengamos en cuenta a Dios de lo que hagamos, pero que disfrutemos. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o sean malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Que seamos legales, que busquemos la sabiduría de Dios y que temamos a Dios. Esto nos dará un camino a seguir de una manera justa delante de Dios. Y Señor, que el Señor nos bendiga a todos.